Estos son 5 cálculos matemáticos que un emprendedor chingón sabe hacer. Gabriel Casarreal Business Emperor. Estos son 5 cálculos matemáticos que todo emprendedor debe saber hacer. En el día a día de un emprendedor o de un empresario, muchas veces nos encontramos con que tenemos que hacer ciertos cálculos matemáticos y estos 5 que te voy a mencionar son básicos, así que todo emprendedor debería saber hacerlos. El primero de ellos es el manejo de las fracciones. Es súper importante que como empresario o como emprendedor sepas manejar todo lo relacionado con las fracciones, la suma de fracciones, la equivalencia de fracciones, la resta de fracciones, la multiplicación de fracciones. Es decir, que tengas un manejo óptimo y adecuado de las fracciones, que sepas cuáles son las equivalencias de diferentes fracciones, que sepas pasar las fracciones a puntos decimales, etc. Esto es súper importante porque en el emprendimiento, en tu negocio, en la gestión óptima de tu negocio, vas a estar en constante contacto con los números, con los decimales, con las fracciones. Entonces es súper importante que aprendas a manejar las fracciones y que, como te comenté hace un momento, que sepas hacer un uso adecuado de todas las diferentes operaciones que se pueden hacer con números en fracciones y las equivalencias en puntos decimales. Entonces, el primer concepto matemático o cálculo matemático que deberías dominar como empresario o como emprendedor, sin duda alguna, son las fracciones. El cálculo matemático número 2 o el concepto matemático número 2 que debes dominar como emprendedor son los porcentajes. Es súper importante que como emprendedor, es súper importante que como empresario sepas manejar efectivamente los porcentajes. Como te comenté en el punto anterior, eres un empresario, eres un dueño de negocio y por lo tanto vas a estar muy en contacto con los números. Es súper importante que aprendas a manejar adecuadamente los porcentajes de las diferentes cantidades para que de esta manera sepas representar en términos porcentuales tus costos, tus gastos, tus inversiones, tu rentabilidad, los intereses que debas pagar o los intereses que debas cobrar. Todo esto se expresa generalmente o normalmente se expresa en términos de porcentaje. Por lo tanto, es súper importante que sepas dominar el porcentaje y que en relación con las fracciones sepas representar una fracción en términos de porcentaje de un número, sobre todo en el caso de la rentabilidad y de la contabilidad en general de tu negocio. Entonces es súper importante como segundo concepto matemático que todo empresario, todo emprendedor debe dominar sin duda alguna. Los porcentajes son uno de ellos. El número 3 es la regla de 3. En este caso la represento como A es a B, como X es a C. Sobre todo cuando quieres conocer un dato y esa relación es proporcional o es directa, se puede hacer una regla de 3 simple. También se puede aplicar la regla de 3 inversa, que bueno, son conceptos que debes manejar como empresario o como emprendedor. Debes saber calcular, como te digo, la relación que tiene un cierto número o una cierta incógnita con respecto a otros números o a otros datos que ya posees. Nuevamente, en los negocios vas a estar en mucho contacto o en constante contacto con los números, con las matemáticas, con los cálculos económicos y financieros que debas hacer o simples cálculos aritméticos que debas hacer en el día a día, y por eso es súper importante que sepas dominar la regla de 3, que es un concepto matemático que, como te comenté hace un momento, te va a permitir conocer un resultado en función de unos ciertos datos que tú posees referentes generalmente a tu negocio. Por eso es súper importante que sepas utilizar la regla de 3 como empresario o como emprendedor. Lo puedes aplicar sobre todo en proyecciones financieras o en estimaciones de ventas, de costos, etc. Entonces, si tú dominas la regla de 3 y además de eso los conceptos que ya hemos mencionado anteriormente, como los números en fracciones o bien los porcentajes, no tendrás ningún problema con el desempeño óptimo y sobre todo, y lo más importante, que tengas un conocimiento adecuado de las matemáticas de tu negocio para que, pese a que tengas personas que se estén encargando de esa parte, siempre puedas comunicarte adecuadamente con ellas. Entonces es súper importante que aprendas a dominar la regla de 3. El cuarto concepto matemático que debes saber hacer o que debes dominar es el promedio.
En este caso lo representé como un número n de números que se dividen, la sumatoria de ese número n o número indefinido de números se divide entre el número total de números. Es súper importante que sepas sacar promedios. Es un cálculo muy básico, pero que te va a servir de mucha ayuda cuando estés en una hoja de Excel calculando ciertas cosas, que sepas, que comprendas cómo es que se llega a ciertos números. Por eso es importante que sepas hacer tú al menos un promedio, o que todo emprendedor, todo empresario debe al menos saber calcular el promedio de ciertos números, de ciertos cálculos. Hoy en día, como te comento, pues ya todos recurrimos a las hojas de Excel y dejamos que el ordenador haga todos los cálculos por nosotros. Pero es súper importante en el día a día de repente hacer un cálculo rápido, que sepas cómo hacer un promedio. Incluso en algunos casos sería conveniente que lo sepas hacer de forma mental, un cálculo mental rápido, para que de esta forma no tengas que estar yendo al ordenador y hacer cálculos que se pueden hacer de forma rápida si conoces realmente el concepto y cómo llegar a un resultado. Entonces, el cuarto concepto matemático que todo emprendedor sin duda alguna debe dominar es el cálculo del promedio. Y finalmente, algo que se debe de hacer como empresario, como emprendedor día a día, es saber despejar. Es súper importante que sepas despejar, que sepas llegar al despeje de una incógnita en el caso de las ecuaciones, desde las más básicas hasta las más complejas. Generalmente en el día a día y en los negocios sobre todo no necesitamos o no ocupamos ecuaciones tan complejas. La realidad es que las ecuaciones que se pueden llegar a utilizar o que pueden llegar a necesitarse para el planteamiento de un problema y la eventual solución de ese problema son ecuaciones muy simples. Pero como emprendedor o como empresario es necesario que sepas despejar una incógnita, que sepas cómo se pasa de un lado al otro y que de esta manera puedas orientar mejor a tus trabajadores y explicarles de una forma más simple, sobre todo en caso de presentaciones o de reuniones con inversionistas que de repente se planteen un problema y que sepas cómo solucionarlo. Pues evidentemente, cuando tú sabes despejar adecuadamente, cuando tienes un dominio básico de las matemáticas y de las ecuaciones simples, es súper necesario que sepas cómo despejar la incógnita, cómo pasar de un lado al otro y que finalmente puedas calcular el valor de esa incógnita o de ese dato que estás requiriendo para solucionar un cierto problema. Visita zabalacasarreal.com. Entonces, estos son 5 cálculos matemáticos que todo emprendedor sin excusa debe saber y que debe dominar para la correcta gestión de su negocio. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.